Pereira, una ciudad en constante transformación espiritual. La misión de restauración y avivamiento a las naciones se ha forjado como la voz profética que establece el reino de Dios en el eje cafetero colombiano. El Ministerio de los Apóstoles Pablo y Mercedes Portela presenta Si puede cerrar sus ojos y seguir aplaudiendo fuerte, hágalo. Haga lo que hay en este momento, una puerta abierta por donde los cielos se están manifestando en Pereira. Hay una voz que está tronando en el ambiente espiritual y es la voz de Jehová de los ejércitos. Hay ángeles que han llenado esta casa de adoración. Ciertamente naturaleza de adoradores en espíritu y en verdad se levanta en esta casa. Todo lo que tiene que ocurrir va a ocurrir cuando tú lo adoras. Todo lo que tiene que pasar en tu vida va a pasar cuando tú honras el nombre de Dios. Cuando se levanta tu voz para exaltar el nombre de Él, del que vive, del que reina, del que está sentado en su trono. Espíritu de adoración. Espíritu de adoración se está proclamando. Espíritu de adoración. Espíritu de adoración. Adoradores en espíritu y en verdad, con armas poderosas para la guerra. Levante sus manos. Levante sus manos. No se distraiga. Levante sus manos. Mientras te adoro, mientras te adoro, se abren los cielos. Mientras te adoro, levanta tu voz y dile al Señor que mientras tú lo adoras, se abren los cielos. Mientras te adoro, no te preocupes cómo está sonando, dale libertad al Espíritu, que algo poderoso tiene que pasar esta mañana. Mientras te adoro, mientras te adoro, mientras te adoro, mientras te adoro. Levanta tus manos como banderas de adoración. Levanta tus manos como banderas de adoración. No tienes tú el control, lo tiene Dios. Levanta tus manos, que toda angustia, toda carga se va. Mientras te adoro, mientras te adoro, se abren los cielos, se abren los cielos. Mientras te adoro, mientras te adoro, mientras te adoro, mientras te adoro. Veo cómo realmente el tabernáculo de Dios está establecido en esta tierra. Veo cómo fueron despojadas las estructuras de oscuridad, de maldad. Delante de tus ojos cayó el trono de Nimrod. Fue destruido el gobierno de Babilonia. He puesto el cimiento
De mi trono misericordia, justicia, juicio y verdad. Para que nunca más en Pereira se hablen de las voces del diablo. Para que nunca más en Pereira se escuche del nombre de un hombre, sino el nombre de Cristo. Todo ocurre mientras tú adoras. Todo ocurre mientras tú le das honra a Él. No el nombre de hombres, no el nombre de mandatarios, no el nombre de gobernantes, no el nombre de incrédulos, no el nombre de tinieblas. Solo tu nombre, solo tu nombre, solo tu nombre, solo tu nombre, solo tu nombre. Levanten sus manos con libertad. Que hay gloria en este lugar. Hay gloria en este lugar. Te adoro. Eso es lo que estoy escuchando en el ambiente espiritual. Que mientras tú le adoras, va a pasar lo que tiene que pasar en tu vida. Dios lo habló. Mientras tú le adoras. Adoración como arma de guerra, adoración como arma de victoria. Mientras me adoras, mientras me adoras. Mientras me adoras, mientras me exaltas, mientras me honras, mientras me honras, mientras me adoras, mientras me adoras. Es adoración la que se tiene que escuchar esta mañana. Es adoración. Hiramahai, Hiramase, Hiramakai. Levanta tu voz en adoración en lenguas del Espíritu. Levanta tu voz en adoración en lenguas del Espíritu. Si Dios nos dijo que todo lo que tenía que pasar era con adoración, pues vamos a adorarle con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu. Vamos allá arriba, levanten sus manos. Los que no hablan en lenguas del Espíritu, pídele al Espíritu que te entregue este regalo y empieza a soltar lenguas del Espíritu. Se conmueve lo que se tenga que conmover y se cae lo que se tenga que caer, para que ciertamente manifiestes el reino de Dios, para que ciertamente hables palabra de poder. Que se caiga lo que se tenga que caer, que se vaya lo que se tenga que ir.
Levanten sus manos. Levanten sus manos. Diga: el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está en Pereira. El reino de Dios está en la misión de restauración. El reino de Dios está en mi familia. El reino de Dios está en mi casa. El reino de Dios es lo único que necesito. El reino de Dios. El espíritu de la profecía manifestando a Cristo esta mañana. El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía desatado en este lugar. ¿Cuántos pueden decir conmigo: te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro? ¿A quién adoras? Al Rey de Gloria. Levanta tus manos. ¿A quién adoras? Al Rey de Reyes. ¿A quién adoras, iglesia? A Jesucristo. ¿A quién sigues, iglesia? A Jesucristo. ¿Quién tiene el poder? Jesucristo. Rey, Señor, mi Rey, Señor, mi Rey, Dios Todopoderoso, exaltamos aquí. ¿Cuántos pueden levantar un fuerte aplauso y darle toda la gloria al Señor? Santo, 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 santo. Solo tú eres digno. Solo tú eres santo. Solo tú eres poderoso. Solo tú eres el Señor. Tu trono en medio nuestro levantado. Santo. Puede tomar asiento mientras le da gloria. Qué mañana tan especial. Qué preciosa mañana. Y cuando pase el transcurso de este tiempo y vaya a casa, usted va a decir definitivamente: qué mañana tan especial. Y lo que quiero compartirles esta mañana es una palabra profética que está en el libro de Amós capítulo 9. Nos vamos a mover rápidamente en lo que Dios quiere esta mañana hablar, que ha estado hablando. Esta es una palabra poderosa, porque está hablando de algo que estamos viviendo hoy en día. Diga conmigo: hoy en día. Es una palabra profética que fue entregada al profeta Amós para este tiempo. Para este tiempo. Si a mí me estuvieran diciendo que hay una palabra profética que Dios entregó hace más de 2000 años a un profeta como el profeta Amós, pero que Él la entregó para que se cumpliera en este tiempo, yo estaría reaccionando diferente. Porque eso tiene que decir que hace más de 2000 años Dios estaba hablando y estaba pensando en lo que está pasando esta mañana en la misión de restauración. Hace más de 2000 años se habló de lo que está viviendo hoy la iglesia de Jesucristo. Se habló de la reforma que estamos viviendo. Diga conmigo: reforma. Nuevamente, reforma. Y si puede levantar sus manos y hacer este movimiento mucho mejor: reforma. Porque este movimiento golpea.
reforma. Amós capítulo 9 versículo 11 dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Qué dice? Levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Voy a volverlo a leer. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Versículo 12: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, ¿qué pase? Posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Vamos a volverlo a leer. Versículo 12: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, posean. Lo que yo veo en esta palabra profética, esta es una palabra profética que Dios entregó. Dios habló que en aquel día, no sé si algunos la han leído y han pensado en qué día, pero Dios le estaba diciendo al profeta Amós que profetizara que en aquel día él iba a levantar el tabernáculo caído de David. Y lo primero que yo encuentro es que Dios está diciendo que va a levantar el tabernáculo caído de David. Y si habla de que lo va a levantar es porque un día se cayó. Lo segundo que yo veo que es poderosísimo es que para ganar, dice, el resto de Edom, diría yo, para ganar el resto de Pereira, de Colombia, se debe levantar el tabernáculo de David. Veo una cosa: Dios manda levantar el tabernáculo caído de David. Y lo segundo es que Dios está hablando con posesión, con ganar, con crecimiento, con cambio, con transformación, con salvación, con sanidad, con libertad, como resultado de levantar el tabernáculo de David. ¿Cuántos me están siguiendo esta mañana? Quiero ser bastante insistente para que usted tenga claridad de esto que usted ha estado viviendo. Aquí vemos que la salvación de los gentiles era el resultado de la reconstrucción del tabernáculo de David. Lo acabamos de leer, lo vuelvo a leer. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Aquí yo veo un modelo para que el resto de los hombres busquen a Dios. Diga conmigo, un modelo para que el resto de los hombres, para que el resto de Pereira busque a Dios. Y quiero que escuche esto y que su espíritu salte cuando lo esté escuchando. A fin de entender el plan de Dios para estos tiempos, nosotros debemos volver a los tiempos de David. Debemos volver al futuro. Cuando yo escuché esto, saltó algo en mi espíritu, porque si está diciendo que debemos volver al futuro y volver a los tiempos de David, estamos jugando con el presente y con el pasado. Y cuando dice que debemos volver a los tiempos de David, ¿cuántos saben que David levantó un tabernáculo? Y cuando Dios dice que nosotros vamos a levantar ese tabernáculo que se cayó, y que nosotros debemos volver a los tiempos de David y volver al futuro, usted se estará preguntando, ¿y cómo vuelvo al futuro? Porque David encontró que el futuro de la iglesia, el presente de la iglesia, estaba trazado por levantar un tabernáculo para establecer la presencia de Dios. A él le fue entregado el diseño del futuro de la iglesia.
Por eso tengo que volver al futuro, a los tiempos de David, porque David le fue entregado el diseño del futuro de la iglesia. En sus manos les fue entregado esto, y esto lo profetizó Amós. Esto es impresionante, porque esta palabra está rompiendo estructuras, está estableciendo un diseño divino en su vida, en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Y la iglesia de Cristo se reúne en este auditorio. Nosotros somos la iglesia, y a nosotros nos fue entregado la tarea de levantar el tabernáculo de David. Dios nunca prometió restaurar el tabernáculo de Moisés. Tampoco Dios prometió restaurar el templo que hizo Salomón. Pero sí vemos que Dios profetizó que sí se iba a levantar el tabernáculo caído de David. Dios no está interesado en que levantemos templos como los que levantó Salomón. Dios no está interesado en que levantemos edificios físicos vacíos de la gloria de Dios. Dios no está interesado que levantemos un tabernáculo como lo levantó Moisés. Dios está interesado en que levantemos el tabernáculo de David. Y creo que algunos ya se estarán preguntando, ¿pero qué es el tabernáculo de David? Y quiero introducirlo con dos expresiones claras de lo que es el tabernáculo de David. A nivel espiritual, quiero que escuche esto, porque si fuimos llamados a levantar el tabernáculo de David, usted tiene que saber qué es lo que está levantando y qué es lo que Dios quiere que levantes. El tabernáculo de David a nivel espiritual, escuche esto, fue la forma como David manejó las cosas santas. Vamos, dígalo conmigo. Fue la forma como David manejó las cosas santas. Siendo rey, se vestía con vestiduras sacerdotales de color blanco. Hizo cosas que solo hacían los sumos sacerdotes, como tener contacto con el arca y llevarla donde quiera que iba. Dijimos que a nivel espiritual fue la forma como David manejó las cosas santas, cómo llevó la presencia de Dios donde él iba. A nivel físico fue un lugar de descanso para el arca del Señor. Esta fue una tienda levantada por David en la cual estaba colocada el arca. ¿Cuántos saben qué es el arca de Dios? El arca de Dios fue el artículo más importante en el tabernáculo de Moisés. El arca era la presencia de Dios que habitaba en medio de su pueblo. El arca fue mencionada como el arca del testimonio en Éxodo capítulo 25, versículo 22. No lo vamos a leer, usted va a tomar apuntes para poder avanzar. El arca también fue llamada el pacto de Dios. Y creo que cuando les estoy hablando de esto, su entendimiento tiene que ir pasando a otra dimensión. Porque el tabernáculo de David tiene que ver con el arca. Y si el arca fue mencionada como arca de testimonio, Dios quiere dar testimonio a través de ti. Como el arca del pacto de Dios, Dios quiere hacer pacto con su pueblo. Como el arca del Señor Dios. Si quiere anotar la cita, primer libro de Reyes capítulo 2, versículo 26, Números capítulo 10, versículo 33, Éxodo 25, versículo 22, puede leerlo en casa y ampliar lo que Dios quiere revelar a través de tener el arca de Dios en mi vida. También fue mencionada como el arca santa en segundo libro de Crónicas capítulo 35, versículo 3, como el arca del poder de Dios. El tabernáculo de David tiene que ver con el poder de Dios. Por eso yo he venido insistiendo, por favor póngase en pie y diga conmigo: el tabernáculo de David es la presencia de Dios en mi vida y en lo que yo hago. Puede sentarse.
Hace unos días hablaba con alguien y le decía que muchas personas quieren escuchar una buena predicación, y es muy bueno tener una buena predicación. Cuando usted va y comparte a una persona, cuando usted necesita que alguien entienda lo que Dios quiere revelar, usted necesita una buena predicación. Pero el punto es que la buena predicación, si no está acompañada de lo que acabé de decir, el arca del poder de Dios, no pasa nada. Una cosa es que yo diga, voy a predicar como llueve, y usted salga con total claridad de cómo llueve, el proceso de las nubes, de condensación del agua. Pero otra cosa es hacer llover. A muchos les gusta una buena predicación y son exquisitos, pero lo que la iglesia necesita, lo que la tierra necesita, lo que la gente de afuera necesita, es que tengamos poder, de modo que hagamos llover, de modo que hagamos que salga el sol cuando hay oscuridad, de modo que abramos las puertas cuando estén cerradas. Yo creo que cuando Dios está levantando el tabernáculo de David, lo primero que tiene que haber es evidencias de su poder. Y todo lo que usted haga tiene que ir acompañado de evidencias de poder. No lo que yo haga, de lo que haga usted. Diga conmigo, el tabernáculo de David fue la forma como David manejó las cosas santas. Fue un estilo de vida. David, su naturaleza como tal era ser un adorador. Y lo primero que vemos que Dios está reformando es la adoración. Cuando la misión de restauración entró en esta reforma, ¿quién me puede decir qué fue lo primero que Dios empezó a cambiar? ¿La qué? La adoración. Porque la adoración no solamente tiene que ver con instrumentos y con voces afinadas. Yo no sé cantar, la verdad no entiendo ritmo, armonía, no tengo ni idea de eso, pero sí soy una adoradora, que puedo unir los cielos y la tierra, que puedo hacer llover. Y de eso se trata, de que tú levantes una adoración con entendimiento, que tu vida sea una vida de adoración y que tu adoración sea un arma poderosa, con sonidos que vengan del Espíritu y que las tinieblas no lo soporten. Por eso Dios dice: y levantarán el tabernáculo caído de David. David no construyó un templo físico como tal, porque a David no le fue permitido. Dios le dijo: por cuanto has derramado mucha sangre, no podrás levantar templo. Y le fue encomendado levantar un templo físico a Salomón. Pero David recibió los planos de este tabernáculo y él espiritualmente sí lo levantó. Si bien él no lo construyó y no construyó un templo maravilloso como lo construyó Salomón, él construyó un templo espiritual. Por eso Dios no ha prometido levantar el tabernáculo de Moisés ni el templo de Salomón. Pero en este tiempo Dios está diciendo: quiero que entiendan que quiero levantar es el tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David no solamente tiene que ver con adoración, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con entendimiento. Porque no es un lugar físico lo que levantó David, fue un diseño espiritual que él recibió. Y la iglesia que quiere caminar en lo que Dios está hablando en este tiempo, tiene que meterse en este río que Dios está trayendo. Y lo primero que Él está haciendo en esta reforma es levantar el tabernáculo caído de David. Por eso no le damos gloria a un hombre, por eso ya no se están levantando en las iglesias artistas, por eso ya no están predicando pastores adúlteros, fornicarios, mentirosos, rebeldes, hipócritas. Porque se está levantando el tabernáculo de David. Y el que está brillando es Jesucristo, no es un hombre. Las multitudes no están siguiendo a un hombre, las multitudes están siguiendo a Jesucristo, porque se dieron cuenta que el poder y que el cambio era en Él.
reforma. Por eso los religiosos resisten este mover profético y apostólico, porque a los religiosos les gusta que el hombre dependa de ellos. La religión es sumamente soberbia, es sumamente altiva, porque la religión no admite corrección. La religión cree que tiene la verdad revelada y que no necesita nada más. ¿Cuántos necesitamos más revelación? ¿Cuántos necesitamos más entendimiento? ¿Cuántos necesitamos más de su poder? Por eso Dios habla de niños con corazones sensibles, con espíritus sencillos, que estén dispuestos a entrar en el reino de Dios. No en una iglesia, porque ustedes son la iglesia. Yo les he venido ministrando que Dios dice que los cielos y la tierra no lo pueden contener. Cuando a mí me fue revelada esta palabra, mi vida ha empezado a cambiar en otra dimensión y en otro entendimiento. Los cielos y la tierra no lo pueden contener, pero Él dice que habita en tu corazón. Por eso Dios está interesado en ti, en que tú levantes eso que está caído en ti, en que tú levantes el poder que a ti te fue entregado. Diga conmigo, reforma. El tabernáculo de David tiene que ver también con una llave, y quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 3. Versículo 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. ¿Cuál es el verdadero? El que tiene ¿qué? La llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dios ha entregado a su iglesia con la restauración del tabernáculo de David las llaves de la vida, las llaves de la muerte, llaves que abrirán puertas que nadie podrá cerrar y cerrará puertas que nadie podrá abrir. No, si a mí me estuvieran diciendo, yo estaría haciendo algo diferente. ¿Cuántos necesitan en este lugar abrir puertas que nadie cierra? ¿Cuántos necesitan en este lugar cerrar puertas que las tinieblas, que el mundo no pueda volver a abrir? Y lo primero que tienes que hacer es creer que se te está siendo entregada una llave con la cual tú vas a abrir puertas que nadie va a poder cerrar, y vas a cerrar puertas que nadie va a poder abrir. Y yo, como profeta de esta tierra, vengo a cerrar las puertas a las tinieblas, las puertas al pecado, las puertas a la masonería. Vengo a profetizar que el juicio de Dios fue establecido en esta tierra, y todo el que quiera venir a violar lo que Dios estableció en esta tierra caerá bajo el juicio de Dios. Es que Dios abrió una puerta certera en esta tierra, donde Él ha dicho: por amor a Pereira he levantado esta iglesia. Por amor a Pereira no serás más corrompida. Por amor a Pereira no habrá más muerte. Y yo simplemente camino por esa puerta que Él abrió, de bendición, de libertad, de prosperidad. Cuando Dios está levantando el tabernáculo de David, la iglesia no está asustada, ni está, como dice el apóstol, metida detrás del púlpito. Sale y hace frente. Sabe el poder que lo habita, sabe la autoridad que tiene. Gente que no está esperando, como lo hemos venido ministrando, que alguien venga y ore, que alguien venga y haga. Alguien decía: es que lamentablemente la iglesia de Jesucristo todavía tiene la mentalidad de caudillo. Entonces está esperando que alguien venga y todavía los liberte, cuando ya fuimos libres. Y no necesito que nadie venga y me liberte, porque hubo uno poderoso que me libertó, que rompió mis cadenas.
que me sanó, que me salvó y que me estableció con Él en lugares celestiales. No tienes que estar esperando que venga alguien. Ya vino alguien poderosísimo, el Rey de Gloria. Ciertamente el reino de Dios está en medio tuyo, iglesia. Y necesitamos multitudes entendidas en el reino, no multitudes sentadas en las sillas esperando a congregarse entre 8 días. Gente que lleva el reino de Dios al trabajo, a la universidad, a la casa, al barrio. Religión decía: quiero servirle a Dios, pero como yo no canto. Quiero servirle a Dios, pero como no me queda tiempo de arreglar las bancas de la iglesia. Quiero servirle a Dios, pero como no sé si soy pastor o pastora o profeta o evangelista. El reino de Dios tiene que ver con que tú entiendas que donde Dios te puso, Él te necesita a que tú le sirvas, estableciendo el reino de Dios. No necesitas necesariamente ser profeta o apóstol, que si bien se tienen que levantar, tú le puedes servir a Dios desde donde tú estás trabajando, desde donde lo que tú estés haciendo en casa. Y de eso se trata, de una iglesia empoderada, de una iglesia sana, de una iglesia que sabe adorarlo y que sabe unir los cielos y la tierra. Quiero que escuchen esto, que les va a bendecir mucho. David, ustedes lo escucharon en estos días que el apóstol estaba ministrando del tabernáculo de David. David tenía 2 instrumentos de guerra. Con la espada peleaba en la dimensión física, y con el arpa libraba las batallas más poderosas del espíritu. Por eso él iba a la guerra confiado. Por eso él decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, estaré confiado porque estoy en la roca de mi salvación. Por eso él iba a moverse en el ambiente físico seguro, porque ya había vencido a su enemigo en el espíritu, que es donde se deben dar las batallas, que es donde debes pelear, iglesia, en el espíritu, para que en lo físico seas más efectivo. Y cuando se levanta la adoración en espíritu y en verdad, lo que está pasando en el mundo espiritual, yo lo bajo a la tierra. Entonces nos reunimos un domingo como este para todos manifestar el reino de Dios. No los de Selá, ellos no son los levitas que llevan al pueblo a la presencia de Dios. Por mucho tiempo creo que les enseñaron: ustedes son los levitas encargados de llevar al pueblo a la presencia de Dios. No, ustedes no son los levitas. Los adoradores que se levantaron en el tabernáculo de David venían de la tribu de Judá. Ustedes no pueden hacer lo que ya hizo la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te dio libertad para que tú y yo entremos al lugar santísimo y cara a cara lo adoremos. Yo no tengo que estar esperando que alguien me lleve a la presencia de Dios. Yo ya puedo entrar a su presencia y adorarlo. Y lo primero que Dios quiere cambiar con la reforma es la idea de que los adoradores son los levitas de la iglesia. Ellos no son levitas, ellos son adoradores. Tú y yo soy adoradora. Diga conmigo: reforma. Puede sentarse, pero no a seguir durmiendo, sino escuchando. Me gusta cuando digo reforma, porque todavía hay algo que golpea, que incomoda, y me gusta. Me parece muy interesante, muy bonito. Eso me parece bonito. El tabernáculo de David no se relaciona con adorar con elementos culturales. Escucha esto. El tabernáculo de David no se relaciona con adorar con elementos culturales de una ciudad o de un país. Y le voy a decir algo que lo va a hacer coger del techo. El Espíritu Santo, escúchesela, no nos ha llamado a reproducir culturas terrenales de las cuales fuimos redimidos por Jesucristo.
Jesucristo te sacó de la música de despecho. Jesucristo te sacó del rock. Jesucristo te sacó de la salsa, donde ibas y te prostituías en lugares de pecado. Jesucristo te sacó de la cultura del vallenato. Jesucristo te sacó de la cultura del reggaetón. Él te redimió como para que tú lo adores con la misma cultura de donde fuiste sacado, de donde pecabas. Santo, diga conmigo, santo. Vamos a declararlo todos. El Espíritu Santo no nos ha llamado a reproducir culturas terrenales de las cuales fuimos redimidos por Jesucristo. Por eso cambiamos la adoración. Por eso no adoramos con la música que a usted y a mí me gustan. Por eso no cantamos los coros que cantaban. Yo no los canté. Porque Jesucristo te sacó de allá. Jesucristo te redimió de allá. De escuchar esa música melancólica, esas baladas que te llevaban a meterte debajo de la cama, en depresión, en muerte. Jesucristo te sacó de esa música que te tenía atado al pasado, al mundo, al pecado, a las mujeres, a los hombres, al adulterio, a la fornicación. De allá te sacó Dios. ¿Por qué quieres volver allá? ¿Por qué quieres escuchar la misma basura que un día escuchaste y te encadenó y te arruinó y te enfermó? Si Él murió para que escuches adoración del cielo, ¿por qué problema con adorarlo como Él quiere? ¿Por qué tanta resistencia? Solo quieres escuchar artistas. Tuvimos artistas y de nada nos sirvió. Todos fallaron. Yo quiero gente, dice el Señor, que me adore en espíritu y en verdad. Que cuando me empiece a adorar, su voz se afine por allá en el ambiente espiritual y empiece a escucharse una melodía angelical, una melodía afinada a mis oídos. Por eso yo canto y no estoy preocupada cómo la escucha el hombre. Sé que Dios la recibe. Y cuando Dios lo profetizaba a través de la vida del apóstol, estaba como una niña. Cuando Dios decía: me gusta cómo me adoras, cómo estás aprendiendo. Ha sido un aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué aprendizaje? Y preciso me toca a mí, que no tengo ni idea de música. Porque no es música. Cuando yo adoro, yo, Mercedes, adoro, se me van todos los gallos, las cosas raras que les pueda salir a la voz. Pero en el ambiente espiritual mi voz se empieza a afinar, se mete en la nota, entra en la armonía, entra, ¿cómo es lo otro? El ritmo. Y Dios dice: me gusta cómo me adora Mercedes. Me gusta escuchar su adoración. Porque la adoración no tiene que ver con sonidos terrenales. La adoración no tiene que ver con movimientos terrenales. Tiene que ver con el cielo. Y con esto se tienen que romper estructuras de aún como tú danzas. Se tienen que cambiar. Porque en un pasado danzaste como danzabas en la carne. Yo he ido aprendiendo y lo hago como el Señor me va enseñando. Pero tus movimientos tienen que manifestar luz, libertad, el reino. Y cuando digo que no se trata de solo afinar, no estoy diciendo que Selah se va a unir a mis notas, no. Dios los llamó, ellos tienen voces muy bonitas, tocan muy bien los instrumentos. No se trata con eso, no se trata de hacerlo de cualquier manera. Se trata de que Dios quiere que toda su iglesia lo adore. Que no esté esperando un domingo o poner solamente un CD para levantar adoración a Dios. Ustedes se imaginan toda esta iglesia, todos viven en diferentes barrios, localidades de Pereira, levantando adoración. Adoración que fluye de su espíritu. Usted le dice: Señor, eres bello.
Mientras yo te adoro, todo pasa. Yo puedo pasar todo un día adorando. Yo inicio y no hay donde termino. Yo amo adorar a Dios. Amo pasar tiempos de adoración, adorándolo, exaltando, y vienen cosas maravillosas. Usted se puede imaginar qué pasa. El arca de Dios en el parque industrial, el tabernáculo de David en Dos Quebradas, el tabernáculo de David en la Universidad Tecnológica, el tabernáculo de David en la alcaldía, el tabernáculo de David en la gobernación, el tabernáculo de David en el Parque de la Libertad. Entonces se despierta un entendimiento diferente. Y a ti te duele la prostitución, a ti te duele cuando abren un sitio de pecado más en tu ciudad. Es mi ciudad y yo aquí fui llamada a establecer el reino de Dios. Dios me va a demandar qué hiciste por tu ciudad. Que mientras yo viva, Pereira sepa que hice algo por esta tierra. Tú no puedes seguir sentado siendo indiferente a todo lo que está pasando. El tabernáculo de David tiene que ver con gobierno. Y a ti te fue entregada unas llaves. Y esa llave dice: cierro lo que se tenga que cerrar y abro lo que tenga que abrir. Diga: santo. El tabernáculo de David fueron los diseños divinos que David recibió para entrar en conexión con lo celestial. El tabernáculo de David tiene que ver con alinearse espiritualmente con los diseños del cielo, no con los que yo creo, no con los que a mí me funcionan. Te pueden funcionar, pero si no son los que Dios quiere, estás perdiendo el tiempo. Crecimiento no tiene que ver con que Dios esté en un lugar. Que si Dios está en un lugar y se está levantando el tabernáculo de David día tras día, vamos a crecer, nos vamos a multiplicar, vamos a ir a ganar el resto de Pereira, vamos a ir a ganar el resto de Colombia, vamos a ir a ganar el resto de las naciones, pero con los diseños de Dios, no con los del hombre. Los diseños de Dios. Y el tabernáculo de David tiene que ver con alineamiento espiritual. Estoy en la frecuencia que debo estar. Entonces tú puedes hacer algo. Cristo no murió en la cruz solo para que tú fueras salvo del infierno. Cristo murió en la cruz para que tú establecieras su reino en medio de los hombres, en medio del pecado. ¿Cuántos quieren ir a hacer algo por su familia? ¿Cuántos quieren ir a hacer algo por su barrio? ¿Cuántos pueden ir a hacer algo por su ciudad? Lo pueden hacer porque usted lleva la presencia de Dios. Que no sé cómo hablar, no dice la palabra que Él va a llenar tu boca. Entonces empieza a romper esa estructura y se vuelve la iglesia una iglesia eficaz. Una iglesia que verdaderamente se encarga de los asuntos del reino, de los asuntos de su Padre. No es algo exclusivo para los adoradores, para pastores, para profetas. Es para todo, para la iglesia. Este es un diseño para la iglesia. Y todos los que están teniendo este entendimiento se están alineando y están recibiendo bendición. Están recibiendo bendición. Diga conmigo: traigo el cielo a la tierra. Dentro de este diseño que recibió David, él estableció una orden de 24 cantores. El tabernáculo de David tiene que ver con una organización que David vio en los cielos y la trajo a la tierra. Él estableció 24 órdenes de cantores. Durante el reinado de David no cesó la alabanza en Israel. 40 años, día y noche, se escuchaba lo que usted escuchó esta mañana aquí, lo que se quiere escuchar en su casa. Por eso Dios quiere levantar el tabernáculo de David, porque realmente no nos podemos reunir día y noche aquí en este auditorio, pero el tabernáculo de David puede estar en casa, puede estar en el trabajo, y así la adoración no va a cesar en Pereira las 24 horas del día, los años venideros.
Fueron 40 años de paz para Israel. Fueron 40 años de victoria contra sus enemigos. Por eso no se trata de que la adoración suene aquí bonito. Si usted estuviera disponible para estar todo el día y toda la noche aquí, quiero que estuviéramos manteniendo adoración como la mantuvo David, 24 horas al día por 40 años. Pero como no lo vamos a hacer porque no es el plan de Dios, usted tiene que establecerla desde donde usted esté. Se tiene que escuchar. Entonces verdaderamente van a decir: por 24 horas del día, todos los meses, todos los años, no ha cesado la adoración en Pereira. Se escucha adoración en las mañanas, en la tarde, en las noches. Adoración se escucha. Por tanto yo entrego en tus manos a tus enemigos. Por tanto yo te doy las victorias que no has podido conquistar en tus fuerzas. Por tanto yo te levanto como una ciudad de paz. Por tanto yo reedificaré tus muros caídos, Pereira. Y dice: y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Pero tiene que ver con que tú levantes el tabernáculo caído de David. Tiene que ver con unir los cielos y la tierra. Cuando yo adoro, yo legislo, porque mi espíritu se conecta al de Dios. Las lenguas del espíritu son el lenguaje de Dios. Dice la palabra que cuando yo hablo en lenguas, a Dios hablo, no a los hombres. Por eso usted ve adoraciones cargadas de adoraciones en lenguas y empezamos a adorar en lenguas. Usted tiene que enchufarse cuando sienta eso, porque es el momento donde Dios está hablando. ¿Cuántos han leído este versículo? Bueno, acompáñenme. Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas, ¿qué dice? Sino a Dios. Cuando usted le entiende lo que es el poder de poder hablar en lenguas, de adorar en lenguas, usted va a dejar de estar parado esperando que pase algo. Usted es el que tiene que hacer que pase algo. Usted es el que va a hacer que pase lo que Dios quiere que pase. Es usted, porque el poder está en usted, porque Dios mora en usted, porque usted lleva el arca de Dios, porque usted lleva el arca del testimonio de Dios, porque usted lleva el pacto de Dios, porque usted lleva el poder de Dios. Entonces las lenguas son muy importantes, porque usted habla a Dios, no a los hombres, no a su mente, no a su intelecto, sino el espíritu con espíritu. Y usted empieza a bajar lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, lo que Dios quiere. Entonces te vuelves un dependiente de la presencia de Dios, no del consejo de un pastor, que los pastores dan muy buenos consejos, pero te vuelves dependiente de la presencia de Dios. Señor, ¿por dónde camino? Señor, ¿cómo me meto? Señor, ¿debo ir? ¿No debo ir? Señor, ¿debo hacerlo? ¿No lo debo hacer? ¿Debo ponerme? ¿No me debo poner? ¿Qué debo hacer? Y como usted habla con Dios, ¿cuántos creen que tienen el Espíritu de Dios en ustedes? Déjenlo manifestarse. Lo primero que tiene que hacer es creerlo, porque solamente así usted va a traer el cielo a la tierra. Solamente así, no con su mente, no con sus estructuras. Acompáñenme al primer libro de Crónicas, capítulo 28. Aquí vemos cómo David le entrega el diseño que él recibió de Dios a Salomón su hijo para levantar el templo físico. Pero cómo David entendía
que su vida era una vida constante de dar. Que cuando tú pones tu vida en la casa de Dios, como lo he dicho, todo tiene que pasar. Y si bien David no fue el que construyó el templo de Salomón, quiero que lea Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 19 primero. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas ¿por qué? Por la mano de Jehová, que me hizo entender las obras del diseño. Estamos hablando de un diseño espiritual, no de un diseño físico. Si bien se hizo físico, el que Dios quiere levantar fue el espiritual que levantó David. Capítulo 29, versículo 1. Después dijo el rey David, capítulo 29, versículo 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. ¿Y qué? Porque la casa no es para hombre, sino para Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro. Versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, ¿en dónde? Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de Dios. Yo vengo en esta mañana como profeta a despertar su afecto por la casa de Dios, porque eso hizo David. David, su vida era un constante dar. A David las riquezas no le estaban guardando su corazón. David fue un hombre que entendió el poder del dar. Y si bien él dijo: a mí no me fue dada el privilegio de construir este templo, que fue un diseño de Dios, sino a mi hijo Salomón, yo voy a poner de mi tesoro particular oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Dijo: yo voy a dar porque mi afecto está en la casa de Dios. Y yo quiero despertar su afecto. Usted no puede ser indiferente cuando Dios está llamando a otra dimensión a pasar en la casa de Dios. Usted no puede ser indiferente a los proyectos que Dios está entregando, porque lo que usted está dando no lo está dando a un hombre. Ciertamente lo está recibiendo un hombre, pero lo está recibiendo uno allá arriba del cual se da testimonio. Y David tenía afecto en la casa de Dios. Él no construyó el templo, pero él dijo: yo voy a dar oro para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, porque mi vida es una constante dar. Cuando se restaura el tabernáculo de David, la gente no está esperando amontonar riquezas para sus gustos personales, para sus sueños personales que se cumplirán. Están pensando en la casa de Dios, en lo que Dios está haciendo por una ciudad, por una nación. Su afecto está interesado en lo que Dios está moviendo, en lo que se requiere para la obra de Dios, porque no es de un hombre. Porque no estamos construyendo un gran edificio que, como lo decía mi esposo, si bien Dios nos lo pide, lo haríamos para poder albergar más personas, pero no para hacernos un nombre como hizo Nimrod, no hacernos una Babel que luego nos aplaste, no construir un gran coliseo que luego nos ahogue. Porque Dios no nos mandó a levantar el templo de Salomón. Por eso nosotros estamos trabajando, porque usted entienda lo que Dios quiere hacer con usted, para que usted vaya a lo que Dios le dijo que hiciera. Usted nació con un plan divino. Usted no nació solamente para ser abogado o médico.
Eso es lo que Dios necesita para que usted vaya y lleve el reino allá. Por favor, pónganme en las pantallas el versículo 5. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, dijo David, y para toda la obra de la mano de los artífices. Hoy como profeta pregunto: ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová en este lugar? Porque ¿quién soy yo? Escucha esto desde tu espíritu. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tus manos te damos. Pero ¿sabe por qué Dios habla de ofrenda voluntaria? Ocurre de esta manera: Dios pone ofrendas en mi mano, bendiciones en mi mano. ¿Quién las pone? Y si Él las pone, ¿de quién son? Y las pone en mi mano. Y después de que las pone en mi mano, pasan por el corazón. Muchas veces se quedan ahí, atoradas. Y usted puede ser ministrado, liberado, evangelizado, transformado, pero ahí están cautivas las finanzas en tu corazón. Corazón lleno de temor, lleno de incredulidad, lleno de murmuración, lleno de chisme, lleno de crítica. Como no tiene que ver con usted, puede sonreír. Y se quedan atoradas en el corazón. Pero esta reforma tiene que ver con que lo que Él te da y tú lo recibes en tus manos, pasa en el corazón, pero no se queda atorado en tu corazón. Tú lo presentas delante de Él nuevamente. Presentas ofrenda voluntaria a Él. Y cuando Dios levanta el tabernáculo caído de David, usted tiene un corazón como el corazón de David. ¿Cómo era? ¿Cuántos recuerdan cómo era el corazón de David? Conforme al corazón de Dios. Por eso es muy sencillo dar, porque no me pertenecen a mí. Todo lo que tengo es de Él, y de lo que Él me da le presento. No de lo mío, de lo que Él me da le presento. Y cuando se está levantando este tabernáculo, cambia tu forma de dar. No hay restricciones. Voy a avanzar rápidamente. Les voy a leer las órdenes de cantores que David levantó para que la adoración no cesara en Israel. Si quiere puede tomar asiento, porque se debe levantar este diseño, porque es el plan de Dios levantar este diseño, porque la adoración no puede cesar en Pereira, porque la adoración no puede cesar en Colombia, porque es la única manera con la cual vamos a ir a ganar el resto de los pueblos. Es la única manera de poder traer libertad donde hay oscuridad, de poder exponer tinieblas. ¿Cuántas tinieblas hemos expuesto desde que cambió nuestra adoración? Las 24 órdenes de cantores que levantó David alrededor de este diseño espiritual de este tabernáculo estaban conformados por hijos de la casa de Asaf, por hijos de la casa de Emam, por hijos de la casa de Jedutún, y ellos eran encargados de adorar a Dios las 24 horas del día. Y necesitamos esta unción de adoración, necesitamos este diseño de adoración para que verdaderamente se cumpla esa palabra: la paz que yo les haré. 40 años Israel levantó bandera de victoria, 40 años vivió en paz. ¿Cuántos quieren paz? Aquí hay un diseño, no solamente para la ciudad, para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Asaf significa reunir retaguardia
para levantar el tabernáculo. ¿Cuántos han visto esta unción en medio de las reuniones, en medio de su vida? De la casa de Asaf se levantaron 4 hijos. Zacur significa adorador con entendimiento. Hemos estado teniendo esta unción. Ya no estamos cantando canciones de tragedia, de dolor, de decía cuando yo me aparté y te traicioné y nunca te apartaste y nunca lo traicionaste. No tienes por qué cantar eso. José, el que añade, el que hace subir. Netanías, la dádiva de Dios, los regalos de Dios. Cuando yo estoy adorando y se desata esta unción que le fue entregada a Netanías como parte de la orden de los cantores que David levantó para que la adoración no cesara, empezaron a traer recursos sobrenaturales, provisiones milagrosas para sus vidas. Azarela, rectitud delante de Dios. La adoración provoca niveles de santidad poderosos. La adoración provoca niveles de santidad poderosos. Diga: necesito la unción de Azarela. De la casa de Jedutún se levantaron 6 hijos. Todos los nombres que yo les estoy leyendo fueron los adoradores que estuvieron allí 24 horas del día. Se levantó Jedutún, se levantaron sus hijos y establecieron esta adoración. Jedutún, el que produce alabanza, el que diseña alabanza. Uno de sus hijos, Gedalías, Dios se engrandece. ¿Cuántos hemos visto que con la adoración del Espíritu el que se engrandece es Dios, no el que está cantando? El que se lleva la honra es Dios, no la bonita voz que estamos escuchando. Queremos ser no como el que está cantando acá adelante o como el que está profetizando. Queremos ser como Él. El único grande es Él. Al único que admiramos es a Él, al que seguimos es a Él. El que te sostiene es Él, el que te bendice es Él. Entonces cuando está esta unción de Gedalías, dice que Él se engrandece, no el hombre. Entonces se engrandece Dios. Por tanto el trono de Nimrod fue aplastado. Todo el que quiera sobresalir es aplastado. Todo el que quiera brillar es opacado. Todas las estrellas que se levanten en una tarima a brillar van a ser opacadas, porque ya hay una estrella que está brillando. Es la estrella de la mañana, es el sol de justicia. El único que brilla en esta reforma es Jesucristo. El único que brilla cuando se levanta el tabernáculo de David es Él, no el hombre. Se engrandece el nombre de Cristo. Los ingredientes que tenía el tabernáculo de David, este diseño. Isri, moldeado por el alfarero. Cuando tú le estás adorando, cuando tú presentas adoración, cuando se levanta el tabernáculo de David, se van a moldear. Como el alfarero moldea el barro, así Dios te va a moldear. Va a empezar a sacar piedritas. De repente te salió una oreja que no deberías tener. Entonces Dios, como alfarero tuyo, coge y entonces hace así. O de pronto te salió una boca de más. Entonces Dios empieza a moldearte. Y si se da cuenta que definitivamente te estaba moldeando, pero había más cosas que cambiar, sencillamente coge y te rompe. Y dice: quiero que inicies de nuevo, porque te hiciste no como yo quise hacerte. Te deformaste, te saliste de mis manos. ¿Cuántos quieren estar guardados en el hueco de la mano de Dios? ¿Cuántos quieren día a día ser moldeados por el alfarero? Y eso tiene que ver con el tabernáculo de David, con moldeamiento, con muerte, con cambio. Eso significaba Isri, un adorador que estuvo allí adorando en la presencia de Dios constantemente. Jesaías, Jehová ha salvado, hay libertad y salvación. Cuando está esta unción,
Los que están encadenados son libres. Los que son atados son libertados. Los que están presos en cadenas de pecado, de oscuridad, de muerte, de incredulidad, tienen que ser libertados por el poder de Dios. Tienen que ser libertados. Dios está trayendo libertad a personas que estaban atadas a espíritus de muerte, a espíritus de enfermedad. Dios está trayendo libertad a personas que estaban atadas a espíritus de homosexualismo, a espíritus de lesbianismo, a espíritus de perversión sexual. Ahora se rompen tus cadenas en el nombre de Jesús. Se rompe porque ciertamente Él ha venido a traer libertad a los cautivos. Diga conmigo: estoy haciendo llover. Simeí, Jehová da fama, Jehová engrandece, pero la fuente es Él. El que brilla es Él. Al que tienen que ver es a Él. De la casa de Hasabías, era ingeniero de música. Esta mañana estábamos escuchando a Selah cuando estaba ministrando y decíamos con el apóstol: se necesita excelencia musical para hacer lo que ellos están haciendo. Se necesita ingenio, creatividad. ¿En qué momento Darío debe entrar con el bajo? ¿En qué momento debe entrar Andrés? ¿Cómo debe tocar Jeremy la batería? Se necesita ingenio, creatividad. La adoración no son repeticiones, es algo que el Espíritu está entregando. Entonces se tiene que despertar esa creatividad, ese ingenio que Jeremy nos decías en estos días. Estoy haciendo sonidos que cuando los quiero volver a hacer no los puedo repetir porque no sé cómo los hice. Y después lo quiero ensayar, pero me los dio Dios en ese momento y no sé cómo volverlo a hacer, porque Dios está trayendo esta reforma, este cambio. Porque cada mañana Él quiere renovarnos. Cada mañana Dios tiene algo nuevo para ti. Él es un Dios creativo. Entonces la adoración profética tiene que ser cada día diferente, porque es lo que el Espíritu está manifestando. No tiene nada que ver con repeticiones. Cuando hacemos declaraciones continuas, son eso, declaraciones de poder. Apocalipsis capítulo 4 dice que los ángeles no cesaban de decir día y noche: santo, santo, santo. Y ahí ellos no estaban repitiendo nada, solamente haciendo declaraciones de la santidad de Dios. Cuando usted adora, se activa de su espíritu arpas espirituales que penetran dimensiones sobrenaturales. Tiene que ver con un eco en los lugares espirituales y entre seres espirituales. Voy a volverle a leer esto. Cuando usted adora en espíritu, se activa de su espíritu arpas espirituales. De ahí lo que les decía hace un par de minutos, que son sonidos del espíritu, que penetran dimensiones sobrenaturales y tienen un eco en los lugares espirituales y entre los seres espirituales. Por eso vienen ángeles y cantan con nosotros, porque tiene que ver con espíritu, tiene que ver con lo que Dios está haciendo en ese momento. Matatías, Dios inspira la creatividad a nivel profético. El espíritu profético se levanta con un nivel de autoridad mayor. Y la cuarta casa de cantores que levantó David fue de la casa de Emán. Emán significa fiel y comandante. Y creo que Dios está levantando eso. Gente fiel, gente leal. No gente que esté en un lugar por interés alguno. No ministros que ministren por un salario. No gente que esté por una conveniencia personal. Gente leal, gente fiel,
gente que va más allá de las circunstancias, gente que sabe que fue llamada. Por eso Dios está levantando tremendos escuderos del Espíritu, gente con un entendimiento que si dice, si no está mi Señor al cual yo estoy escudando, ¿para qué vivir? Si es la razón de mi llamado, si es la razón de mi vida. Cuando el escudero de Saúl vio que Saúl estaba muerto, ¿qué hizo? Se mató, porque él sabía que su función era esa: ser escudero, ser leal. Gente leal en esta casa, gente con entendimiento, gente que valora lo que Dios está haciendo, gente que valora a sus pastores, gente que verdaderamente nos ama, no de palabras, sino con demostraciones. Gente que no solamente está en las buenas, sino en las malas. Gente que está hablando con nosotros para verdaderamente ver el cambio en una ciudad. Gente que está luchando. Se están levantando aquí. Por eso el apóstol hace un par de semanas lo predicaba. Gente que no sabe, cuando le dicen, no, es que allá están cantando, se desviaron, o es que el apóstol o la profeta, no me gusta ese, mejor ven para acá, para mi congregación, acá es diferente. Gente que sabe dónde fue llamada, gente que sabe dónde fue plantada. Un pueblo leal, un pueblo honesto, un pueblo entendido, que está unido a Cristo y por ende al llamado que Dios nos entregó para pelear, para luchar. No gente como las olas del mar que vienen y se van. Se seguirán yendo, pero seguirán viniendo los que Dios ha establecido en el Espíritu. Por eso se está levantando una generación de man. Gente que dice, vive Jehová, vive tu Dios, que donde quiera que tú vayas yo iré, donde quiera que tú estés yo estaré, porque sé que hago parte de lo que Dios ha entregado. Usted hace parte de lo que Dios nos ha entregado. Yo hago parte de lo que Dios te ha entregado a ti. ¿Cuántos están trabajando en el reino con corazones leales? Gente escudera que se levanta y nos cubre, nos bendice. Gente que no juzga al hermano, al compañero. Gente que está ahí leal. Cuando está alusión de man, no hay murmuración, no hay chisme, no hay crítica. Ya se sacude eso de la iglesia. Se sacude. Diga conmigo, adoración del cielo se levanta en mi vida. Se levanta el tabernáculo de David. ¿Cuántos quieren levantar el tabernáculo caído de David? ¿Cuántos han entendido que el tabernáculo de David es un diseño espiritual? Que esta reforma tiene que ver contigo. Que esta reforma no tiene que ver con tarima o con un tapete diferente o con unas paredes nuevas. Esta reforma tiene que ver contigo, con el cambio de tu mentalidad, con el cambio de tus decisiones, con tu forma de administrar diferente lo que Dios te ha dado. Eso es el tabernáculo de David. Por eso usted está viendo movimientos del Espíritu. Por eso usted está viendo cambios del Espíritu. Y si usted se da cuenta y hace un mapeo de lo que Dios está haciendo al nivel de las naciones, todas están entendiendo y todas están cambiando su forma de adorar, porque se dieron cuenta que no eran cantos. Se dieron cuenta que era una forma de gobierno, que era una forma de traer el cielo a la tierra, y de ahí todo lo demás que estamos experimentando. Inicié con una palabra profética dada al profeta Amós en el capítulo 9 versículo 11. La voy a volver a repetir. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Pereira, de Colombia y las naciones. Y quiero ir finalizando
Si bien esta palabra profética fue entregada por, si usted lo quiere ver, como parte de una palabra profética antes de Cristo, o si lo quiere llamar del Antiguo Testamento, no sé cómo se le ocurra, pero quiero leerles cómo está vigente esta palabra profética que fue dada por Dios y que era para este tiempo, que en este tiempo era cuando se iba a levantar el tabernáculo de David. Era en este tiempo que esta generación lo iba a entender. Acompáñenme a Hechos capítulo 15. Y vemos que no solamente esta palabra fue entregada antes de Cristo, y que no solamente era una palabra profética en el Antiguo Testamento, cómo sigue vigente y cómo la estamos viviendo. Hechos capítulo 15 versículo 16. Por favor, si se puede ir poniendo en pie, le agradezco. Porque quiero finalizar con el cumplimiento de esta palabra profética. Versículo 16. Después de esto volveré. ¿Y qué? Que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, desde tiempos del profeta Amós, que yo voy a levantar el tabernáculo caído de David. No voy a levantar el nombre de un hombre, no voy a levantar una torre a un nombre, no voy a levantar un edificio de ladrillos. Voy a levantar una iglesia entendida que va a manifestar mi reino, que va a llevar el cambio, que va a llevar el avivamiento, que va a llevar la sanidad, que va a llevar salvación a los gentiles. Eso es lo que Dios ha estado haciendo con la adoración profética, estableciendo su reino, estableciendo su gobierno. La estrategia de guerra más poderosa, la adoración en espíritu. Si por todas partes usted lee en el Antiguo Testamento, David constantemente todo lo resolvió con la presencia de Dios. Cuando el arca fue llevada a la casa de Obed-edom, 3 meses después dice que todo cambió, todo fue prosperado, todo fue bendecido. Los que estaban atados fueron libres, los que estaban enfermos fueron sanados. Donde había corrupción, hubo legalidad, porque Él llevó el arca a su casa. ¿Cuántos conmigo están dispuestos a llevar el arca de Dios a la casa, al lugar donde vas a ir a almorzar ahora, al colegio, a la universidad, al trabajo, al consultorio, a la oficina? ¿Cuántos van a levantar el tabernáculo caído de David? ¿Cuántos van a tomar la llave que abre las puertas que nadie va a cerrar? ¿Cuántos van a tomar la llave que cierra las puertas que las tinieblas no van a poder volver a abrir? ¿Cuántos establecen el tabernáculo caído de David en Pereira? ¿Cuántos levantan el nombre de Cristo? Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Eres santo, eres digno, eres poderoso Dios. ¿Cuántos pueden todavía levantar sus manos? Vamos a fluir, Carmen, con esa revelación que Dios te entregó.
de la reconstrucción del tabernáculo de David, de las riquezas. Pereira, una ciudad en constante transformación espiritual. La misión de restauración y avivamiento a las naciones se ha forjado como la voz profética que establece el reino de Dios en el eje cafetero colombiano. El Ministerio de los Apóstoles Pablo y Mercedes Portela presentó